la Asociación Colombiana. Buenas noches. Buenas noches para todos. Un saludo muy especial a todos los compañeros, amigos, ganaderos de este país, especialmente a los asociados de la Jersey. Les damos una cordial bienvenida todos los sábados a las 6 de la tarde en estos tiempos, en estos sábados de academia. Hoy quería mandarles un abrazo muy especial, un saludo muy caluroso a cada una de las regiones que han tenido algún percance en estos últimos días. Estamos con ustedes, cuenten con nuestro apoyo, hemos estado pendientes y pues ojalá todo se logre solucionar en el corto plazo. Pero bueno, estamos aquí para aprender cosas nuevas. Hemos llevado los últimos sábados buscando herramientas, buscando diferentes alternativas, aprendiendo de los expertos en cómo mejorar nuestros datos, cómo volverlos más, eficientes, más rentables y en últimas, pues volvernos cada uno cada vez mejor. Todo el conocimiento que podamos atender será bienvenido en aras de poder mejorar nuestras ganaderías. Hoy, pues vamos a hablar de minerales. Está revolucionando eh, la, toda la gastronomía de los animales y que los hace ganar pesos en mejores condiciones, estar más fértiles. En fin, pues el doctor Caicedo que nos acompaña el día de hoy será quien nos exprese y nos cuente todo su conocimiento alrededor de eso, al cual estaremos muy atentos para también aprender. Bueno, doctora Liliana, los dejo hoy con el doctor Caicedo. Que tengan una muy buena noche para todos. Saludos a todos nuestros asociados y los esperamos el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias. Doctor Roberto Páez, presidente de la Asociación Jersey en Colombia. Feliz noche, mil gracias por acompañarnos y a cada una de las personas y de nuestros asociados que se encuentran en las diferentes regiones. Vamos con mensaje positivo, agradecerle a cada uno de ustedes que ha sorteado estas difíciles pruebas que nos pone el tema en el país, pero vamos a salir adelante con la ayuda de Dios y con el apoyo y sobre todo con ese fortalecimiento entre cada uno de los gremios, entre cada una de las asociaciones y de las razas y de la unión ganadera, que es lo que importa en este momento. Doctor José Caicedo, muy buenas noches, bienvenido a Sojersey Colombia. Esta es su casa. Mil gracias por atender este llamado. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Yo es que lo que pasa es que yo no uso esta red social. Entonces, es mi primera vez en Instagram. Saludos a todos. Muchas gracias por la bienvenida y por el espacio que nos permiten a nosotros para venir a hablar con ustedes. Un saludo pues muy especial allá al presidente de Jersey y a todos los asociados. Doctor José, una tarea importantísima, la suplementación mineral en esas dietas para los hatos lecheros en especial. Ese es el tema al cual hoy vamos a estar en contacto. Yo creo que lo importante es que empecemos. Le agradezco, me regale unos segunditos mientras hago el cambio de la cámara y ya empezamos. Perfecto. Ya creo que estamos, Doc. Ya Ok, estamos. bueno. Muy bien. Em, bueno, el día de hoy es hablar con ustedes acerca de los minerales, pero digamos que para no entrar tan fríos, quise hacer un breve recuento de algunos aspectos generales en la nutrición y finalmente, pues digamos, hemos preparado una suerte de estrategias que, aunque parecen muy evidentes, han conseguido mejores beneficios en hatos lecheros, tanto en las fases de levante como en el grupo etario productivo, ¿no? Entonces, si quieres, por favor, vamos a la siguiente. Digamos que el primer gran mensaje que nosotros desde Nutrir les mandamos siempre a nuestros clientes y a cualquier persona que habla con nosotros
es la importancia de conocer el forraje. ¿Por qué? Porque el forraje viene a ser el 80% de la producción. Ese es un mensaje que el doctor Carulla de la Universidad Nacional siempre ha mencionado. La producción lechera depende y la ganancia de peso también depende en un 80% del consumo, de la cantidad de alimento consumido y en un 20% por la calidad. Entonces, siempre es importante conocer lo que estamos ofreciéndole a la vaca y en ese sentido, pues digamos, importante analizar los forrajes, conocerlos, saber qué tanta fibra contengo o qué tanta fibra tienen mis forrajes, porque en la medida que la fibra disminuye en la gráfica inferior derecha, observen que a medida que la fibra neutra disminuye, el consumo, digamos que es más alto. ¿Sí? Que sea, digamos, acorde a lo que requiere las vacas o requieren los animales en sus estadios de crecimiento. Y en ese sentido, pues es importante que nosotros conozcamos los forrajes, en qué nivel de fibra los manejamos en nuestra finca y en la medida en la que los podamos mejorar, pues vamos a poder conseguir mejores resultados porque las vacas van a poder consumir más forraje y ese forraje va a tener más energía porque va a ser más digestible. Entonces hay un desencadenamiento de una mayor productividad simplemente por un manejo más racional del forraje. Adicionalmente, digamos que en la tabla superior, por ejemplo, vemos el efecto de la edad en la digestibilidad y en la proteína cruda, también en la fibra ácida y en la lignina, de manera que básicamente le estamos diciendo lo mismo. Escoja el momento ideal de corte de pastoreo o de corte de pasto para encontrar el mejor forraje posible. Y adicionalmente la gráfica inferior izquierda pues nos deja ver algo que también es evidente para nosotros, pues que las variedades de forraje implican una serie de mayores o menores de calidades. En este caso está midiendo digestibilidad de la fibra in vitro. Y en ese sentido es importante hacer inversión en análisis. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es, por ejemplo, la oferta de análisis que tiene un laboratorio en Estados Unidos que se llama Dairy One. Aquí en Colombia también hay muchos laboratorios. También uno podría acceder a laboratorios brasileros si quisiera usar NIR o alguna cosa por el estilo. Y ellos ofrecen una amplia variedad, digámoslo así, de nutrientes a analizar. Es importante conocer el forraje, pero también es importante saber por qué. Entonces, adicional a la materia seca, que es algo evidente que tenemos que conocer en nuestros forrajes para saber la cantidad de forraje que se están comiendo en una biomasa fresca, pues también podemos conocer los minerales que contiene, entre otras, ¿no es cierto? Obviamente podemos conocer la cantidad de fibra cruda, la cantidad de fibra neutra, podríamos en algún sentido analizar almidones en el caso de ensilajes o analizar incluso ácido láctico en algún ensilaje, porque dependiendo de lo que queramos saber, pues vamos a hacer estos análisis y en este caso nos vamos a enfocar en los análisis de minerales. Como observan, digamos que ellos ofrecen varios paquetes, eso pues digamos que le da cierta economía al asunto, pero digamos que ustedes también van a poder eh, acceder a algunos análisis bastante puntuales como la digestibilidad, etcétera, y dependiendo de lo que su asesor nutricional, su nutricionista, su formulador decida, pues ustedes van a poder actuar. Vamos a la siguiente. En la siguiente estamos viendo básicamente un resumen de lo que son los nutrientes o de la estructura de análisis de nutrientes. A finales de 1800 quedó establecida una metodología de análisis que se llama análisis WINDI,
que básicamente reducen la cantidad de nutrientes a analizar a un total de 5, que es proteína, fibra, grasa y cenizas. Y todo lo que no sea eso, en la materia seca se asume como extracto no nitrogenado. Luego, hacia los 60, un señor que se llama Peter Van Soest desarrolló unas metodologías de análisis para identificar de una mejor manera las fibras y la estructura de la fibra, particularmente en forrajes, y de ello nace la fibra detergente neutro y la fibra detergente ácida, que son mediciones muy precisas acerca de la cantidad de pared celular que contienen los forrajes. Y como les digo, ellas dos son de gran importancia porque están relacionadas negativamente con consumo y con digestibilidad. En la medida en la que es más fibroso mi forraje, las vacas lo van a poder consumir en una menor cantidad y adicional a ello, si es más fibroso, pues va a tener una menor digestibilidad. Eh, Obviamente, digamos que desde los análisis de Wendy se ha podido analizar cenizas. Básicamente lo que hacen es que meten el recurso en una mufla que incinera el alimento y lo vuelve cenizas, literalmente. Y eso lo analizan para minerales. La intención es conocer qué tantos minerales tiene el forraje o el recurso que sea que se vaya a utilizar. Y en ese sentido, más adelante vamos a ver algunos análisis de forrajes, vamos a ver alguna información específica sobre fincas, particularmente de Sabana de Bogotá y de el Valle de Ubaté. Eh, pero digamos que es importante siempre tener en cuenta todo el engranaje de nutrientes que tienen nuestros recursos. Y no olvidar que cada uno de ellos digamos, cumple con una función muy importante en la fermentación o en la nutrición del animal mismo. Y en ese sentido vamos a la siguiente diapositiva. En ella vamos a observar, eh, digamos, al costado izquierdo, perdón, al costado izquierdo vamos a observar una imagen de la fermentación. Y la fermentación de los carbohidratos particularmente, y también incluso de los recursos nitrogenados, pero en este caso de los carbohidratos, tiene una serie de tasas, ¿sí? Entonces los azúcares se fermentan con una tasa muy alta, producen muchos ácidos grasos muy rápido y rápidamente el recurso desaparece, el sustrato desaparece del rumen. Lo mismo pasa con los almidones. Entonces los almidones también tienen una tasa muy alta, no tan alta como la del azúcar, pero sí muy alta, al no ser totalmente solubles en agua, digamos que se demoran un poco más, y al ser una estructura de cadena larga, obviamente la fermentación es más demorada, la degradación es mucho más demorada y hay una tasa más lenta. La siguiente curva en lentitud, pues, viene a ser la, las pectinas. Y por último, me parece que estamos hablando de celulosa. En todo caso, digamos que es importante nuevamente conocer los carbohidratos y las composiciones de nuestros recursos, de nuestros forrajes y obviamente en lo posible de nuestros suplementos para poder decidir acerca de lo que hace falta o de lo que está en exceso en la vaca. Ahí también digamos que estamos viendo un desarrollo de la fermentación. Es un cuadro esquemático muy simple, muy sencillo, que no ahonda demasiado en la bioquímica, pero que explica de alguna manera hacia dónde llevamos las fermentaciones. Es clave pensar y siempre tener presente, sigamos a la siguiente, que uy caramba, yo creo que algo le pasó a esa diapositiva, pero bueno. Ahí estamos observando las tasas de crecimiento de bacterias, ¿sí? La tasa de crecimiento de bacterias según digamos, en un ambiente rico en glucosa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, muchas gracias. En ese sentido,
dependiendo de lo que nosotros estemos suplementando a la vaca, vamos a poder producir mayor cantidad de proteína microbial o una menor cantidad de proteína microbial. Y eso es importante porque prácticamente entre el 55 y el 60% de la proteína metabolizable viene desde las bacterias. Entonces, en la medida en la que podamos producir más bacterias, vamos a ser más eficientes en la producción de proteína metabolizable, eso va a generar mayor producción de leche, entre otras cosas. Entonces, por eso es muy importante conocer los forrajes, saber lo que tienen, en dónde tenemos falencias. Muchas veces los forrajes son muy bajos en fibra, pero muy altos en proteína, entonces no tienen muchos azúcares o muchos carbohidratos solubles y deben suplementarse. Digamos que esas son discusiones más largas, pero la intención o el mensaje que les quiero mandar en este caso es que en la medida en la que conozcamos los sustratos, vamos a saber qué tantas bacterias producimos y qué tanta proteína metabolizable le generamos a las vacas, que es finalmente con lo que producen la proteína en la leche. Sigamos. Sí, hubo ahí un error de diseño de las diapositivas, me disculpo. En la parte izquierda estamos viendo una gráfica en la que obviamente ustedes todos lo saben, en la medida en la que se produce más propiónico, se genera o hay una mayor producción de energía, mayor producción de energía y por tanto mayor producción de leche. Entonces, siempre debemos estimular la producción de ácido propiónico en el rumen. Ese es básicamente el mensaje. Aunque de repente la diapositiva, ojalá cuando las queramos enviar, las diapositivas podamos corregirlas, Liliana. Ese es el mensaje. Producción de ácido propiónico, porque ese es el que me produce mucha leche. El ácido acético y el butírico en general están, uno para producción de grasa en tejido mamario, síntesis de novo, y dos para el crecimiento de papilas ruminales en el rumen. Sigamos. ¿Soy yo o eso se detuvo? Ya. Y en esta diapositiva, aunque no sé si ustedes la están viendo muy clara, me imagino que estas memorias les llegarán a sus correos. Básicamente habla de las que en parte se amarra con la producción de bacterias, ¿no es cierto? La medida en la que producimos más bacterias, tenemos acceso a mayor cantidad de proteína metabolizable y hay una segunda fuente de proteína metabolizable que es la cantidad de proteína que no es fermentada en el rumen y ella se convierte pasante o bypass.
Doctor José, ¿Qué tal? tuvimos una falla con el internet, pero bueno, aquí estamos de nuevo y estamos esperando que las personas se conecten nuevamente, que podamos realizar el enlace con la plataforma de Facebook y una vez nos confirmen, seguimos. Agradecerle pues a las personas que están nuevamente retomando la conexión con esta charla tan importante sobre suplementación mineral, con el apoyo del doctor José Caicedo de Nutrir S.A. Esperamos un minutito. Sí, démosle un poquito a que se conecten Yo escucho y ya un, sé. yo escucho un eco, Liliana, Señor, que al hablar escucho un eco. No me devuelve el sonido de mi voz. ahí ya estamos. Ahí Empiezo ya estamos, pues. creo que está. Dame un minutito, confirmen. Listo, ya está. Ya estamos conectados de nuevo con Bien, Facebook. perfecto. Yo les mando excusas a todos. Estas cosas pasan ahora en esta nueva realidad. Les decía que Sí, es. este es una diapositiva que habla un poco acerca de la proteína. Ya hablamos de una manera medianamente rápida acerca de las energías y de lo que el rumiante requiere, que es carbohidratos fermentables para poder producir ácidos grasos volátiles. Y que en esa medida en la que podamos utilizar recursos carbohidratos pues, para producir esos ácidos grasos volátiles, también se van a generar algunas bacterias y que ellas en parte van a aportar con proteína metabolizable. Y en una segunda medida, esta diapositiva te habla de la proteína, de la otra parte de la proteína metabolizable, que es la proteína bypass o la proteína de sobrepaso. Ese es un tema muy largo, muy complejo, pero digamos que para hacerlo rápido en una síntesis, pues todos los alimentos tienen una serie de características intrínsecas que les confieren una mayor o menor capacidad de ser fermentadas en el rumen. Y en esa medida, la proteína va a poderse fermentar o va a ser de pasaje. Va a entrar al rumen y va a ser, digamos, inmune a la actividad bacteriana. Y en ese sentido, pues va a terminar en el intestino, será absorbida en alguna medida y utilizada para producir leche. Entonces, en la parte inferior izquierda hay una tablita que resume rápidamente las concentraciones de proteína de sobrepaso en el caso de, por ejemplo, un Brachiaria decumbens o un Kikuyo o un DDGS, que es un recurso que se ha popularizado mucho. Últimamente no se usa tanto por los costos, pero se ha popularizado mucho porque tiene una alta concentración de proteína de sobrepaso, también una torta de soya que es más bien soluble y un gluten 1000 sí, un gluten 60, maíz y también muy alto en concentración de proteína de sobrepaso. Cualquier cosa, digamos, que ustedes quieran ahondar, si quieren alguna opinión de nuestra parte, pues luego podemos contactarnos y simplemente sacar adelante los temas. Vamos a la siguiente diapositiva, que es también muy rápida porque no habla de minerales como la mayoría de cosas que he dicho, pero sí habla de un tema importante que se ha, digamos, trabajado mucho últimamente y es los aminoácidos en los rumiantes. Vemos que en las aves, en los cerdos, se formula por aminoácido digestible a nivel intestinal o por lo menos con aminoácido digestible aparente.
Y digamos que los rumiantes han empezado una carrera por llegar a ese de fermentación, digamos, perdón, de formulación, de precisión, de nutrición de precisión, en donde llegamos a suplementar cada aminoácido. Y hay algo muy importante y es que las bacterias tienen una composición en aminoácidos muy parecida a la de la leche y en alguna medida debemos garantizar que la suplementación garantice ese mismo perfil, porque obviamente si no, pues va a suceder el tema de las tablitas del barril y cualquiera que no suplementemos, pues va a restringir la producción de leche. Ahora entremos en materia, lamentablemente no vamos a poder ver muy bien los resultados analíticos, pero vamos a la siguiente diapositiva, que debe estar hecha un 8 porque el formato se cambió mucho, y tratemos de agrandarla un poco. En ella, entiendo que esto de todas maneras se los van a hacer llegar a ustedes, en ella hay resultados de laboratorio de análisis de forrajes de la sabana de Bogotá. En este caso se trata de dos forrajes en Subachoque, es esto, dos forrajes en una finca de Subachoque. Y pues digamos que en ella, en los análisis que ustedes manden a hacer en cualquier laboratorio, les van a reportar una serie de analitos o de nutrientes analizados. Y en ese sentido, pues dependiendo de lo que ustedes quieran hacer o su nutricionista quiera hacer, pues van a recibir un informe parecido al que se está proyectando. Y obviamente ustedes pueden analizar los minerales. En general, para que se hagan una idea, en Sabana de Bogotá y Valle de Ubaté, que me imagino la mayoría de personas presentes serán de estas zonas o tendrán sus producciones en estas zonas del país, pues ustedes van a encontrar, por ejemplo, bajos niveles de calcio y altos de fósforo. En este caso, de esta finca de Subachoque, por ejemplo, los resultados dieron 0.33 de calcio y en el caso en ambos análisis y en el caso del fósforo dieron 0.38 y 0.39. En general, para que se hagan una idea muy rápida de los requerimientos de una vaca lechera, en general estamos hablando de 0.65% de calcio en la ración, 0.35 de fósforo, más o menos 0.25 de magnesio, 1% de potasio, azufre. El azufre está muy relacionado con el nitrógeno de la dieta, pero digamos que con 0.15 o 0.2 es suficiente. Y en el caso de los microminerales, ustedes van a saber, pues saben, digamos que en Colombia, esta es una claridad importante, en Colombia lo que se trata de potasio, manganeso y hierro son minerales que están excedentarios en los suelos y por tanto excedentarios en los forrajes. Entonces, en general ustedes no van a conseguir una sal mineralizada o un proteinado o algún recurso para suplementar minerales a las vacas que contenga potasio, hierro o manganeso. Es un despropósito. En general, por ejemplo, el requerimiento de hierro de una vaca es entre 20 y 30 partes por millón y casi siempre los análisis de Colombia superan las 100 partes por millón. Incluso se ha llegado a ver análisis con más de 1000 partes por millón, cosa que sería tóxica, es un antagonista, pues tenaz el hierro de algunos microminerales como el cobre y el zinc. Para el caso del manganeso, el requerimiento es también de 20 a 30 partes por millón y generalmente se observan valores de 80, 85, en este caso se ven valores de 114 y 35. Entonces, en general, están cubiertos. Usted no tiene por qué suplementar esos minerales. Digamos, los micros para preocuparse son cobre, zinc, selenio, yodo, cobalto y cobre. Y en general, uno podría decir que en zinc las vacas requieren 45, 50 partes por millón, en cobre 12 partes por millón, cobalto y yodo 10 partes por millón y en el caso de selenio 3 partes por millón. Un mineral que aunque tiene sus interacciones y es en cierto sentido necesario en rumiantes, pero que no es necesario suplementar es el molibdeno.
De hecho, el molibdeno puede llegar a ser tóxico. Y muchos análisis del país arrojan valores tóxicos de molibdeno. El valor de molibdeno tóxico pues es más de 2 partes por millón. Hemos visto resultados de 14 y hasta 48 partes por millón de molibdeno. Este es un mineral que tiene unos antagonismos muy fuertes en el rumen, forma unas cosas que se llaman tiomolibdatos, y es que se amarra a otros minerales y no permite su absorción. Cuando de repente tengan maneras de acceder a los análisis que se han puesto en la presentación, observen muy bien las características normales que son, yo los escogí porque es un perfil natural, pues normal en Sabana de Bogotá. Bajo calcio, alto fósforo, casi que es innecesario suplementar fósforo. Por eso, de hecho, se utiliza y se recomienda mucho las sales cálcicas en los atos. Excesivo potasio, y de hecho por eso también se recomiendan las raciones en vacas preparto que sean aniónicas. En general el magnesio está un poquito deficitario, entonces hay que suplementarlo. Es ideal que las sales cálcicas que ustedes utilizan en el hato tengan algo de magnesio. Y pues obviamente los microminerales en general hay que suplementarlos a excepción de hierro y manganeso. Adicionalmente, pues sobre los análisis, es importante también que ustedes, digamos, entiendan que el 75% de la ración en una vaca normal de pastoreo que come 4 kilos de concentrado, el 75% de su ración es forraje. Y en ese sentido, pues ustedes curso muy grande, muy bueno y muy barato, en donde simplemente lo que ustedes tienen que hacer es suplementar aquello que le hace falta. Por eso las suplementaciones se recomiendan acordes a las concentraciones de nutrientes en el forraje. No vale la pena echarle un poco de fósforo adicional a una vaca lechera cuando en el forraje hay excesos de fósforo y cuando ella, pues digamos que no da signos de cantidad de fósforo. Digamos que la invitación es a analizar los forrajes y consultar con un nutricionista qué le hace falta. Vamos a la siguiente. Vamos, creo que toca la siguiente, tal vez haya algo de ¿Siguiente animación. diapositiva o la siguiente el siguiente muestreo? Vamos a la siguiente diapositiva, yo creo que los análisis no se ven muy claramente. Bien, en esta ustedes están viendo el desempeño animal según la suplementación o según el cubrimiento de los requerimientos, y esto aplica para todo, incluso no solo para minerales, sino para vitaminas o para proteína, para energía. Como observan en la parte izquierda, el animal viene en un estatus verde, que vamos a concebirlo como un estatus bien, un estatus bueno. Ella está produciendo bien, tiene la inmunidad a tope, está muy bien en reproducción, pero de repente yo le corto la suplementación o le cambio la oferta forrajera, de repente le cambio algo muy fuerte en la ración y le quito alguna cosa que le hacía falta. Puede ser un mineral, puede ser cualquier cosa. Entonces ella empieza una caída en sus resultados, y esa es la línea amarilla, una caída en sus resultados. En la medida en la que vayamos perdiendo el nivel de satisfacción de los minerales o de cualquier otro nutriente, la vaca va a empezar a decrecer en producción, en reproducción y en temas inmunológicos. Entonces, por eso siempre es, digamos que, indispensable cubrir los requerimientos. Eso puede llegar hasta esa línea roja en la que la vaca pierde condición corporal, de pronto se enferma, se cae, no sé, deja de ganar peso, pierde sus crías, ¿sí? Hay abortos, etc. Y esa línea roja puede recuperarse, obviamente, si tú vuelves a recuperar una buena oferta forrajera o si le das una suplementación adecuada, si cubres los requerimientos, o simplemente pues la vaca va a terminar falleciendo.
Es importante esta gráfica porque nos acerca a la teoría de que todos los nutrientes deben cubrirse y que en la medida en la que todos los nutrientes estén cubiertos, el resultado va a ser óptimo. Si hay alguno, uno nada más, que no esté cubierto, que no esté trabajando bien, que no se haya suministrado de una manera satisfactoria, pues el resultado va a decrecer. Sigamos. Y en esta diapositiva básicamente estoy mostrando, estos son más o menos 600 resultados de análisis de forrajes practicados en las siguientes zonas: Zipaquirá, Cogua, Sopoto, Cancipá, Mosquera, El Rosal, como Sabana de Bogotá. Una pequeña muestra de lo que es Sabana de Bogotá. Y unas 450 muestras de Ubaté, Lenguasaque y Guachetá. Y la idea era comparar un poco o ver qué tan dispersos son los resultados en materia de fibra o en materia de calcio o en materia de fósforo. Y ustedes están viendo en la parte izquierda una gráfica de barras con los contenidos de fibra. Digamos que ese es algo que uno se espera. Los forrajes de Sabana de Bogotá en general se manejan mejor, tienen edades más cortas, y digamos que se permite un manejo más corto porque de repente tenemos algunos accesos a riegos o ese tipo de cosas que de repente en Ubaté no son muy frecuentes. Y en ese caso, por ejemplo, estamos viendo que en promedio el valor de fibra detergente neutro es menor en Sabana de Bogotá, es decir, que los forrajes de Sabana de Bogotá tienen un mayor potencial de consumo que los forrajes de Valle de Ubaté. Esa dispersión no solamente es por zona geográfica, sino puede ser incluso por municipio, incluso por finca e incluso por potrero. Como lo mostré, pues como pretendía mostrarlo con los análisis de esta finca en Subachoque, que varía su composición aún siendo la misma finca. Y en el caso de calcio y fósforo, ahí vemos barras con la dispersión, ¿correcto? En Sabana de Bogotá y en Valle de Ubaté es muy frecuente que el fósforo exceda al calcio. ¿Sí? En promedio no sucede, pero es muy frecuente que el fósforo exceda al calcio. Y es por eso que se recomienda generalmente suplementaciones bajas en fósforo, porque en general el fósforo es excedentario. Ahí estamos viendo que la barra roja, por ejemplo, tanto para el caso de Sabana de Bogotá como para el caso de Valle de Ubaté, en promedio está por encima del requerimiento, que es 0.35. Hay algunos que están por debajo, no son muy frecuentes, pero hay algunos que están por debajo. Y en cambio, el promedio de calcio está más o menos en 0.4 para ambas zonas, cuando el requerimiento es 0.67, incluso hasta 0.8 si la vaca es de muy alta producción. Entonces, en ese sentido, es importante conocer el forraje nuevamente, y esto podemos hacerlo con cada uno de los minerales. La idea no era extenderme demasiado, sino que simplemente podemos hacerlo con cada uno de los minerales y especificar o digamos, garantizar el cubrimiento de cada uno de los minerales de una manera óptima. No vale la pena excedernos. Sigamos. Y digamos que en ese ideal de no excedernos, siempre nutrir, y digamos que yo creo que esa es una lógica que es bastante viable y bastante coherente con lo que el mundo requiere hoy, producciones más limpias, ecológicamente viables, que tengan bienestar animal, pues digamos que la recomendación siempre es utilice la mejor fuente posible. Fuentes que sean muy biodisponibles. Es decir, si yo le voy a dar fósforo a una vaca, vía oral, pues tengo que darle la mejor fuente, porque lo que yo quiero es que la mayor cantidad de ese fósforo que le entregué vía oral, pues entre a su torrente sanguíneo y sea absorbido. Por ejemplo, en el caso del fósforo. Ahí hay una diapositiva que le he tomado prestada a una presentación de Timap o Fosfea, que es una empresa muy grande que fabrica fosfatos, en donde digamos que se resume de una manera gráfica muy chévere las implicaciones de utilizar una u otra fuente. Y en su orden, ahí está fosfato monosódico, es el producto con mayor biodisponibilidad de fósforo, pero es muy costoso. Vale 5.000 pesos el kilo, 7.000 pesos el kilo.
Luego el fosfato monocálcico, ya un poco más económico, pero de muy buena biodisponibilidad. De hecho, el INRA, que es como el Instituto de Nutrición francés, digamos que ya europeo prácticamente, lo concibe con un 100% de biodisponibilidad. Es decir, que el 100% del fósforo de un fosfato monocálcico se va a absorber. Y después de ellos viene un fosfato monodicálcico, fosfato dicálcico dihidratado, luego un fosfato dicálcico anhidro, fosfato tricálcico, eso ya no es muy biodisponible, la mayoría o una buena parte del fósforo que está allí va a terminar en heces, y uno podría seguir bajando porque hay casas comerciales que incluso utilizan harinas de hueso o rocas fosfóricas que son muy poco biodisponibles. Vamos a la siguiente. En este caso, digamos que también es clave saber que hay los microminerales, pues también son un negocio y un mercado muy importante. ¿Por qué? Porque de hecho uno puede consultar el NRC y así lo menciona el NRC. Por ejemplo, un sulfato de cobre que yo le doy oral a la vaca para suplementar cobre, únicamente tiene una biodisponibilidad del 5%. Quiere decir que apenas un 5% del cobre que yo le dé en forma de sulfato de cobre a una vaca va a ser absorbido. El resto, el 95%, va a terminar en heces. Algo muy parecido con el óxido de zinc, 12% nada más de biodisponibilidad o de coeficiente de absorción más bien. Y por ello, digamos que lo he organizado en este caso al revés, los recursos más o con menor biodisponibilidad bajando hasta los recursos con mayor biodisponibilidad. Entonces los óxidos son muy bajos en biodisponibilidad, luego los sulfatos, luego los carbonatos, luego los cloruros y finalmente los quelatos. Los quelatos son una tecnología relativamente nueva que lo que hace es que amarra el mineral a generalmente un aminoácido, también puede ser un carbohidrato, y eso digamos que permite que sea inmune a la fermentación ruminal y por eso llega al intestino. Entonces son recursos muy útiles para ser absorbidos, para ser muy bien absorbidos y para esquivar antagonismos. Sigamos. Y esos resultados los vemos en esta diapositiva en donde comparan distintas fuentes digamos, fuentes de minerales. En la de la izquierda están comparando fuentes orgánicas que llamamos quelatadas, hidroxicloruros y sulfatos. Y en general el hidroxicloruro es un muy buen resultado, genera un muy buen resultado cuando además lo cruzamos contra temas económicos, porque es un recurso más económico que el orgánico. Adicionalmente, pues uno puede en la parte superior derecha observar los coeficientes de absorción adquiridos en aves. El uso de minerales de muy alta tecnología garantiza absorciones mejores y eso cuesta plata, pero funciona muy bien. Las vacas responden muy rápidamente a esas tecnologías. Y en la parte inferior derecha estamos viendo resultados de suplementación de selenolevadura digamos, en distintos grupos. En un caso estamos viendo qué tanto selenio se observa en sangre después de utilizar selenolevadura y en general la selenolevadura se comporta mejor que un selenito de sodio, es decir, una fuente orgánica es mejor que la fuente inorgánica. Lo mismo podemos ver en el efecto del uso de selenolevadura digamos, en evitar mastitis, ¿sí? El uso de selenolevadura ayuda, pues porque tiene una serie de interacciones con la glutatión peroxidasa y etcétera, ayuda a disminuir la incidencia de mastitis. Vayamos a la siguiente. Finalmente, nuevamente digamos que lamentablemente no se ve muy bien, pero hagan un acto de fe y cuando vean las diapositivas, si se las envían, traten de correlacionarla con el discurso que les estoy dando. En la parte derecha estamos viendo un estudio que hizo un señor Cochrane en el año 95
muy interesante en el que definió la cantidad de proteína mínima que requiere el rumen para funcionar. Y digamos que eso pues ya lo han estudiado muchas veces, yo creo que ya muchos de nosotros lo sabemos, por lo menos un 7% de proteína en la ración debe tener nuestras, nuestras vacas para que ellas funcionen, para que se produzcan bacterias. Sin embargo, la producción de bacterias no solamente depende de que haya nitrógeno, también depende de que haya energía y de que haya carbohidratos no estructurales o carbohidratos no fibrosos. Y en ese sentido, el NRC, en la información que ustedes están viendo en la derecha, y otras investigaciones más adelante lo dirían, han demostrado que en la medida en la que tú incluyas más carbohidratos no estructurales o más nutrientes digestibles totales, vas a poder conseguir mayores cantidades de producción de proteína microbial. Eso repercute en producción de leche y en concentración de proteína en leche. Por eso, hoy por hoy se han desarrollado nuevas metodologías de suplementación mineral, en donde básicamente tú entregas minerales, uno, a satisfacción, es decir, cubriendo el requerimiento según lo que tiene el forraje, por eso es importante analizarlo y hacer una suplementación inteligente, ¿no? No simplemente se trata de ir a la tienda y escoger cualquier bulto, el que de pronto tiene la etiqueta más bella, sino de escoger la suplementación mineral que más se ajuste a mi forraje. Es alto en calcio, es alto en fósforo, tiene mucho potasio, tiene mucho magnesio, qué es lo que le pasa a mi forraje y cómo debo llevarlo a una suplementación mineral. Eso es lo primero. Lo segundo es que en unas ocasiones vale la pena combinarlo con algo de proteína. ¿Por qué? Porque obviamente esta llegada de proteína al rumen de un consumo lento, porque obviamente al consumir sal el consumo no es inmediato generalmente, a menos que sea en el ordeño, pues ayuda a que haya un nivel de nitrógeno muy constante en el rumen, ¿sí? Y tercero, se ha introducido estas tecnologías de minerales quelatados o minerales de muy alta biodisponibilidad que generalmente generan una suplementación ligeramente más costosa cuando tú la comparas uno a uno. Pero como es más biodisponible, muchas veces tú vas a necesitar no una sal del 10% de fósforo, sino una sal del 4%, porque es un fósforo mucho más biodisponible que se va a absorber mucho mejor y entonces incluso puedes encontrar ahorros. Y adicionalmente se han desarrollado suplementaciones que además de acompañar con nitrógeno, acompañan con carbohidratos no estructurales en aras de mayores producciones de proteína microbial. Cuando deseen y si quieren podemos repetir o hacer otra, podría mostrar los resultados que hemos obtenido en una finca por suba, llamémosla, en donde hemos suspendido la suplementación en novillas de concentrado y hemos pasado a una suplementación mineral nitrogenada y energizada porque tiene carbohidratos no estructurales de una dosis mucho menor, ¿sí? Y los resultados son incluso superiores. Entonces, esa es otra manera de encontrar ahorros. Tú podrías mejorar la suplementación acorde a lo que tienen los forrajes utilizando nuevas tecnologías en suplementación mineral acompañada de otros nutrientes. Hay que recordar que el éxito de una ganadería no se trata de la proteína, de la energía o solamente de los minerales, se trata de un conjunto de nutrientes que aportan lo que el animal requiere. Finalmente, vamos a la última diapositiva, que ya es como de conclusiones. Les dejo los mensajes más rápidos y más ágiles. Uno, el 75% de lo que comen cualquier vaca en la sabana de Bogotá es forraje. Y si no lo conocemos, pues no tenemos ni idea de qué es lo que hay que darle, ¿no es cierto? El 75% de lo que come la vaca es forraje. Entonces analícenlo, consulten con su nutricionista, qué me hace falta, qué me sobra, tengo excesos de algo, tengo problemas o podría terminar en una toxicidad. 2, suplemente acorde a las necesidades de los animales de su hacienda.
Muchas veces de pronto nos autosugestionamos antes de y simplemente ponemos cosas porque creemos que poner de más es mejor. Si usted es una finca que tiene un ryegrass de 25% de proteína cruda, que eso sería incluso bajo para un ryegrass, no necesita un alimento concentrado de 20% de proteína cruda. Está excedido. Y esos excesos, pueda que dejen mucha leche en la cantina, tienen riesgos. Tienen riesgos en materia de bienestar animal, de temas ambientales, ¿sí? Y lo mismo pasa con los minerales. ¿Para qué le doy una sal del 10% de fósforo a una vaca que no la requiere? Y dos, ¿para qué le doy una fuente de fósforo que es de mala calidad? Que todo ese fósforo va a terminar en el suelo, muy probablemente lixiviado en aguas, pero creando algas por allá en alguna laguna cercana. Tercero, la mejor inversión es utilizar recursos de calidad, por lo que les acabo de mencionar. Fosfatos de mala calidad que no se absorben o cualquier recurso que ustedes utilicen, garanticen y tengan plena conciencia de que es el de mejor calidad. Es como alimentarse uno, incluso yo creo que ellas debían comer mejor que uno. Y finalmente, pues en esas nuevas estrategias de suplementación mineral, debe optarse por suplementaciones compuestas, ¿sí? Compuestas. ¿Qué quiere decir esas suplementaciones compuestas? Que incluyan proteína, ¿sí? Y que incluyan carbohidratos. ¿Para qué? Para mantener un tenor constante en el rumen y para aportar nutrientes que le generen una mayor producción de proteína microbial y por tanto proteína metabolizable a la vaca. Por ahora yo creería que esto sería todo. No sé si seguramente habrán algo de preguntas y de todas maneras yo me comprometo a Liliana a hacerle llegar la propuesta o digamos la presentación con un mejor diseño, pues con las ediciones que merece y pues yo creería que se le puede compartir a los asistentes. Gracias, doctor José. Sí, hay unas que quedaron muy pequeñitas. Tratamos pues de ampliarlas, pero, pero pues ya buscamos cómo corregirlas y poderlas a las personas que estén interesadas. Agradecerles que por favor nos escriban al correo info@asojersey.com y por el envío de la presentación como tal. Agradecerle de verdad su generosidad con compartir con nosotros estos conocimientos sobre suplementación mineral, importante pues en cada uno de los procesos que se llevan en los actos lecheros. Preguntas, esperamos a que nos realicen las preguntas por acá en el otro chat. Realmente ya estamos recibiendo agradecimientos. Teníamos gente conectada del Huila, teníamos gente conectada de Bogotá, de Guatavita, del Huila también, Bogotá, Cundinamarca, Panamá, Bolivia. Bueno, agradecerle a cada una de las personas que está ahí pendiente de cada una de estas jornadas académicas. Excelente, siempre la orden. Cuando deseen podemos hacer una segunda sesión. Si hay algo, nuevamente le digo a todos los asistentes, si hay algo que ustedes necesiten o quieran saber, eh, pues a través de nuestro Instagram, Nutrir de Colombia, contactarnos y incluso si quieren, pues podemos organizar nuevas sesiones o reuniones individuales. Bueno, lo que requieran, Nutrir está abierto a todo. Muchas gracias también a la doctora Luisa que estaba muy pendiente de esta, de compartir esta información también por parte de Nutrir y a cada uno de los amigos que nos están acompañando y nos están siguiendo. Bueno, o quedó muy claro o no hay preguntas, o quedó muy claro o no hay preguntas. Gran temática y gran exposición. Felicitaciones, muy buena exposición. Yo, En los yo empaques no vi, yo dicen las fuentes. Ese comentario era el que yo les iba a tal vez
mencionar. Hay metodologías analíticas para validar, digamos, qué tan buena es una fuente. Por ejemplo, para el caso del fósforo, uno puede mandar a analizar su sal, cualquiera que sea, para solubilidad en citrato o solubilidad en agua. Obviamente hay estándares y digamos que hay algunos niveles que se alcanzan con ciertas materias primas y niveles que se alcanzan con otras. Un caso muy puntual, de hecho, que nosotros estuvimos analizando de otra casa comercial digamos, en una finca, esto en Montería. Básicamente el cliente mandó a analizar una sal de la competencia, una sal de otra marca, pues llamémosla X, y esta sal reportaba 8% de fósforo en el antelica. Digamos que el 8% lo cumpliera o lo cumpliese. Se analizó la solubilidad y la solubilidad era apenas del 6%. Aunque no es lineal, la solubilidad en agua o la solubilidad en citrato es un buen diciente acerca de la calidad de ese fósforo. Y obviamente el 6% es que apenas el 6% del fósforo, de ese 8% de fósforo en esa sal, apenas el 6%, es decir, como punto 32 va a ser absorbido, nada más. Entonces, uno puede analizar. Nuevamente, si tú quieres o si quieres enterarte, eso se puede hacer, uno puede analizar y validar la calidad de los productos. En efecto, muchas veces en las lonas lo que dice es que te mencionan una materia prima y muchas veces esa puede ser cambiante, de hecho el ICA lo permite. Entonces, lo mejor es obviamente, es punto 48. Muchas gracias, Samuel. Eh, uno puede analizar eso y aterrizarlo. Dependiendo del mineral, pues podría ser una cosa u otra, pero por ejemplo, para el caso de fósforo, uno puede analizar solubilidad en citrato, solubilidad en agua. Por lo menos debería tener el 50% de solubilidad, por lo menos. Dice acá, los requerimientos minerales pueden variar entre un Indicus o un Taurus. ¿La raza tiene alguna influencia? Bueno, a Federico un saludo. Yo creo que digamos, los requerimientos minerales generalmente hasta el día de hoy no se han considerado diferenciales entre una raza o, digamos, sí, entre un linaje Indicus o un linaje Taurus. Hay diferencias en cuanto a requerimientos de energía o requerimientos de proteína. ¿Por qué? Porque digamos que las áreas de exposición de cada animal generaron una variación en la curva cuando se hicieron esos análisis. Entonces, por ejemplo, para energía metabolizable, el Taurus se requiere 0.8 megacalorías por cada kilogramo de peso metabólico. En cambio, el índico es 0.7. En el caso de los minerales, no. Pero hay una connotación asociada a la raza que puede generar esas diferencias. Obviamente un animal indicus que está en un ambiente tropical, que puede, digamos, tener una movilización de fluidos más alta, sudar más o, digamos, jadear más, obviamente va a tener una fuga de minerales más alta que la de un Taurus aquí en la sabana de Bogotá. Entonces, se tienen algunas consideraciones, pero en mi opinión, la influencia no es demasiado considerable. No es demasiado considerable. Hay algunos casos excepcionales, nosotros hemos atendido algunos casos excepcionales en Girardot y en el Socorro, por allá en Santander, o Mesa de los Santos probablemente, en donde el estrés calórico ya era tan exagerado que las vacas requerían algo de potasio y de repente requerían algo más de sodio. Doctor José dice, ¿es recomendable suministrar sal mineral todos los días?
Sí, sí, los requerimientos son diarios y las vacas producen leche todos los días y todos los días están produciendo pelo, todos los días están produciendo saliva con bicarbonatos o con sodio. Todo el tiempo ellas están sudando, están moviéndose, entonces el requerimiento es diario. La práctica de hacerlo o de entregar el producto diariamente, que yo me imagino que va más hacia allá la pregunta, la frecuencia del suministro, es más para qué, para efectos de evitar, digamos, cualquier situación ambiental que pueda dañar el producto. Obviamente una sala a la intemperie, si está lloviendo demasiado y el techado no es perfecto, pues obviamente se pierde. Entonces, en general, se recomienda ese suministro diario para efectos de que no hayan demasiadas pérdidas, ¿sí? Que los animales se acostumbren a que hay alguien que viene a traerme algo que debo comer, ¿sí? Ellos ya, y sobre todo en trópico bajo, se observa mucho grandes tropas de animales que saben que les llevan algo que tienen que comerse. Entonces, es una manera de organizarlos y darlos al acceso a un mineral constantemente. Y se habla también del retiro de suministro de sal mineralizada en tiempos de gestación, exactamente hacia los últimos meses. Entonces, ¿tenemos algún comentario al respecto? Bueno, yo el tema preparto, digamos que no lo toqué muy largo o no lo toqué. ¿Por qué? Porque en mi opinión el tema mineral en el preparto, además de ser algo tan sencillo como el cubrimiento de los requerimientos, tiene una connotación mucho más compleja que es la preparación de la vaca preparto o de la vaca al parto. Y obviamente las vacas pues como de un momento a otro, porque el día antes del parto ellas no tienen altos requerimientos de calcio, pero al día siguiente, cuando ya han tenido su ternera, empiezan a botar leche hasta números tan abruptos como 30 litros. Entonces, los movimientos de calcio son gigantescos. Una de las metodologías que se ha desarrollado, no solamente aquí en Colombia, sino alrededor del mundo, es el suministro de sales, pero aniónicas. ¿Sí? Y las sales aniónicas, digamos que lo que intentan es inducir a la vaca a ese momento de grandes influjos de calcio y entonces lo hacen un mes antes. Tú les das suplementaciones que no es que no tengan minerales, obviamente ellas requieren minerales, pero se ha configurado de una manera diferente el cubrimiento de esos requerimientos para que se produzca una acidez metabólica, ¿sí? Una acidosis metabólica. Eso empieza a generar una movilización de calcio en los huesos 30 días antes, de manera que el día del parto ella no siente tan fuerte la necesidad de producir calcio. Y eso evita vaca caída, evita retención de placenta y evita metritis. Incluso en algunos casos se ha mencionado que evita también, ay Dios mío, bueno, unas inflamaciones de las glándulas mamarias previas al parto. Ok. Doctor José dice, ¿se puede suministrar en pequeña cantidad la sal con el concentrado? Sí, esa es una práctica muy natural en la sabana de Bogotá y de hecho, pues como los ordeños en Colombia se han configurado de esa manera, en otros países no se hace así por la manera en la que tienen sus vacas, pero aquí en Colombia, como la mayoría están en pastoreo, edema. Muchas gracias, Camilo, muy amable. Cuando hablamos de vacas en pastoreo, obviamente ellas van al comedero y allí las ordeñan. Entonces ahí se consume el concentrado. Y pues muchos ganaderos han encontrado que es más fácil garantizar una dosis estática o una dosis fija a todos los animales entregándolo en el comedero. Entonces en el ordeño de la mañana dan 30 gramos o 50 gramos
y en la tarde dan otros 50 gramos. Sin embargo, digamos, la recomendación que a mí me gusta siempre dar y que en general da Nutrir es que además de eso procuren agregar o tener algo de sal a voluntad. Puede ser una de menor calidad o de, digamos, de menor concentración de minerales, una de pronto más económica, o la misma en pastoreo, en los bateas que están en el potrero. ¿Por qué? Porque si hay alguna vaca que de pronto es demasiado productiva y no quedan cubiertos sus requerimientos con 100 gramos, pues va a requerir algo más y ella va a ir a buscarlo, digamos, para cubrir su requerimiento. Entonces, sí se puede hacer, es una excelente práctica, pero adicionalmente se recomienda agregar algo más ad libitum o a voluntad en el potrero. Perfecto. Doctor José, mil gracias por su atención, por compartir sus experiencias. De nuevo, a Soyerse su casa. Igual para todos los amigos de Nutrir que siempre están ahí pendientes para colaborarnos. Tenemos una invitación para todas las personas que nos están siguiendo. El 1 y el 2 de junio va a haber un evento virtual que se llama Mundo Lácteo 4.0. Es un evento, un espacio de interacción comercial, académico, unas charlas interesantes que se van a dar. Todo va a ser vida virtual y queremos que ustedes también se inscriban a ese evento que va a estar interesante y con una cantidad de información importante también para sus datos. Entonces, en próximas publicaciones vamos a estar compartiendo para que realicen la inscripción al evento. Vuelvo y lo digo, totalmente gratis, virtual. Va a vincular la cadena de producción lechera con la de transformación. Entonces es importante que sumemos esfuerzos. Para eso estamos aquí también en Asoyersey Colombia. A cada una de las personas que nos acompañaron hoy, importante recordarles que seguimos todos los sábados. Doctor José, la próxima semana también tenemos jornada de academia. Nos acompañan también con un tema importante sobre mejoramiento de los hatos lecheros con los conocimientos de genética. Entonces, ya estaremos compartiendo exactamente cómo va a ser la jornada del próximo sábado. Mil gracias. Muchas gracias, Liliana, y a todos muchas gracias. A Soyerse, muchas gracias por la invitación. Que estén bien y feliz noche. Igual, feliz noche a todos los amigos que estaban conectados también por la plataforma de Facebook. Descansen y cuídense mucho, por favor.